ustedes? Semana a semana hacemos cita regional. Este es el último cita que hacemos antes del 25, aunque hablaremos de todo. Después de la cita que andaremos antes del 25, no podremos hablar de nada que tenga que ver con esa acción cívica que se va a ejecutar el 25. Hoy tengo el gusto de saludar a los panelistas que nos acompañan. Diputada Camilo Flores, ¿cómo le va? Muy bien, gusto saludarte, Rodrigo, y por supuesto que al doctor, a Carlos, a Matías y a todos nuestros televidentes. Camila, antes de... dígame una cosa, ¿por qué hay tanta gente que la quiere y tanta gente que la odia? A mí me produce una cuestión. Yo la veo aquí con... usted está consciente de eso, ¿no? En las redes sociales y en todo, ¿no? Absolutamente. Yo agradezco tremendamente a toda la gente que me apoya porque es mucha en redes sociales, Rodrigo. Es impresionante la cantidad de me gusta, de retweet en Twitter. También, por supuesto, que yo sé que hay gente que no le agrado porque, bueno, no, primero no es monedita de oro, es difícil caerle bien a todo el mundo y tampoco es mi interés caerle bien a esas personas. Porque yo estoy acá para representar a mi electorado, no para representar a ellos que no tienen ningún tipo de asidero con mis ideas. No, está bien. Don Matías Mundaca, ¿cómo está usted? Ex demócrata cristiano, o demócrata cristiano todavía aún. ¿Ya me expulsó usted? Ah, no. Es que como vi la votación ahí, que vamos a conversar, es tan rara, yo no sé en qué lado era estado usted, porque había de todo, había sí, no y en el medio. Qué gusto verlo, como siempre. Igualmente, Rodrigo. Estimado Luis, Camila, ¿cómo están? Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hoy día está con nosotros don Carlos Vanen de Char. Perdón, Carlos Vanen, ¿cómo está usted? ¿Qué es su vida? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar también al doctor Basáez, a Camila y a Matías, que hace algunas semanas que ya no nos veíamos y ahora nos vemos por este medio digital. Y saludamos al doctor Basáez, que anda con un look ahí muy de a los Jean-Paul Belmondo. ¿Cómo está, doctor? Sin mascarilla. Sí, hoy día por primera vez solo transmitiendo, así que puedo estar sin mascarilla. Saludar a Camila, a Carlos, el reencuentro con Carlos, Matías y a todos los auditores de Cita Regional. Bueno, nuestros televidentes van desde San Antonio hasta los Andes y nosotros agradecemos esta conversación. Tratemos de la conversación, acuérdense cuando les haga así. Vamos a partir con usted, Camila. Camila, quiero saber, esta semana toquemos el tema, la acusación de Mañalich. La acusación de Mañalich fue rechazada, presentada a última hora y rechazada rajuñadamente gracias a la abstención de un número no menor de parlamentarios del bloque exconcertación. Quiero partir con usted, Camila. Bueno, Rodrigo, no fue tan rajuñado el resultado, porque fueron 7 diputados que se abstuvieron, pero hubo 2 diputados de izquierda que votaron en contra y otros que no quisieron votar, se ausentaron. Tú sabes que ese también es un método que tienen algunos para rehuir, ¿cierto?, a las votaciones y simplemente antes se salía de la sala, ahora como estamos virtual algunos simplemente... Solo que no votaron, efectivamente. No. Pero si sumando faltaron 3. Los 7 que se abstuvieron, 3 que estuvieron afuera y 2 que votaron en contra. 12. Exactamente. En total fueron 12, efectivamente. Entonces, claro, se ha concentrado mucho en los que se abstuvieron, pero es importante decir que hubo 2 que votaron con nosotros en contra y otros que no votaron. Pero en fin, mira, yo creo, Rodrigo, la verdad las cosas que acá se hizo justicia porque era muy injusto lo que estaba ocurriendo con el exministro Mañalich, en el sentido de que, claro, pueden haberse cometido errores, él lo reconoce así, incluso pide disculpas en la misma, digamos, en el juicio político mismo que se desarrolló, pero de ahí haber pensado que había una deliberación, que había dolo, que hubo mala intención de cometer ciertos determinados errores que terminaron quizás en situaciones muy terribles como el fallecimiento de tantos de nuestras compatriotas, o lo mismo que se discutía respecto si se habían ocultado o no determinadas informaciones. Quedó de manifiesto, Rodrigo, en la discusión misma, además en la defensa que hace un gran abogado que fue Gabriel Saliasny, que fue el abogado defensor del exministro Mañalich, de que aquí lo que ocurrió finalmente es que, claro, quizás hubo determinados errores, pero nunca hubo una negligencia manifiesta, una intención, ¿cierto?, de que se genere una situación dañosa para los chilenos. Y lo que hubo finalmente
finalmente, y además que queda revelado por una serie de correos electrónicos que ha salido a la opinión pública hace pocos días atrás, es que lo que falla es un sistema computacional, un software, que es elaborado por la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Que se le encomienda en el mes de marzo elaborar este sistema que iba a ser a través del cual se iba, ¿cierto?, a ir estableciendo las personas que estaban contagiadas, las que no, las fallecidas, en fin, donde se hacía un conteo. Y este sistema es el que falla finalmente, un sistema que se le encarga además a un proveedor externo, que es esta universidad, que confeccione. Pero nunca hubo una intencionalidad por parte del ministro de ocultar datos o de no transparentar determinada información. Eso además yo creo que ha quedado refrendado estos días cuando la Corte Suprema ordena, desde mi punto de vista, de manera muy, muy eficiente, solamente la entrega de algunos correos y parciales, tampoco de correos electrónicos que se liberen todos, sino que solamente algunos que tenga el Ministerio Público conocimiento sobre ellos, pero no respecto de todo. Y yo creo que aquí lo que ocurre finalmente, Rodrigo, es lo que tenía que pasar. Yo creo que era justo. Lo que le estaba ocurriendo a Mañalich, esto ocurre en Chile nomás. En los otros países donde se está desarrollando incluso rebrotes terribles, allá están todos apoyando a sus ministros de salud, todos haciendo una política de Estado, izquierda, derecha, el centro, todos juntos con una visión de estadista para apoyar a salir de la pandemia, pero no hacer este juicio político, pero desgraciadamente en Chile estas cosas pasan. Gracias. Donde sus amigos gobernantes Trump y Bolsonaro no es así, él lo saca. Don Claro. Matías Mundaca. Bueno, yo habría votado a favor de la acusación constitucional, directamente, porque se trata solamente de hacer efectiva una responsabilidad política, no penal ni tampoco civil. O sea, aquí no estamos juzgando penalmente al ministro Mañalich por algún delito, porque esto, hasta el momento eso no ha ocurrido, eso no ha llegado a afinar una investigación que en definitiva lo formalice y lo acuse. Ni tampoco lo estamos demandando, digamos, de indemnización de perjuicios por las víctimas o lo que se corresponda, sino que simple y sencillamente hacer un juicio político que es el que le corresponde hacer al Congreso. De manera tal que efectivamente puede que falten algunos datos y efectivamente puede que la acusación haya tenido algunos ripios. Yo la leí, me pareció que faltaban algunas cosas, efectivamente, pero como existen plazos y además hay una investigación penal en curso, claramente no iba a tener esos datos la cuestión. Lo cierto es que hay claramente en esas imputaciones una cuestión que es clara, que se atribuye al ministro haber realizado, digamos, manejos indebidos. Perdón, Matías, perdón. ¿Pero usted está seguro de lo que me está diciendo? O sea, ¿usted cree que hay dolo, que hubo una manifiesta intención? Porque estamos hablando de que se muriera gente en la acción, que eso es lo que está hecho. Pero es que la acusación constitucional no requiere dolo. Si el dolo se requiere en las investigaciones penales, y nadie está juzgando penalmente al ministro Mañalich. Simple y sencillamente se le está criticando por el manejo de la pandemia, por haber establecido cuarentenas móviles, por haber hecho, no haber hecho la trazabilidad correspondiente, no haber tomado los instrumentos. La verdad es que aquí se preparó al país no para una estrategia preventiva, sino que para una estrategia, digamos, posterior, curativa. Y por eso es que se invirtió en camas, clínicas, que eso nadie lo discute. Pero objetivamente el tema es que entendemos nosotros, por lo menos yo así lo entendí, la crítica fundamental era respecto al manejo de la crisis de la pandemia, y que por lo demás terminó con el señor ministro renunciado, por la presión pública que había, los enfrentamientos públicos que tenía con la gente de la mesa social del COVID, con las universidades, con Espacio Público, es una ONG bastante prestigiosa, y ahora último, como han salido, digamos, estas declaraciones que han hecho subordinados de él en el ministerio, que efectivamente había un manejo a lo menos indebido o oscuro o dudoso o sospechoso de las cifras de la pandemia. Así que yo creo que para acusación constitucional, para hacer efectiva responsabilidad política, yo creo que los requisitos estaban dados, pero los diputados son libres, por supuesto, como siempre, nadie puede meterse en la cabeza y en la conciencia de los diputados, ¿no es verdad? Ellos son libres, por cierto, para votar lo que estimen conveniente. Así que desde mi punto de vista, como se trataba de hacer efectiva solamente una responsabilidad de carácter política, yo le habría votado a favor. Ok, gracias. Carlos Bannen. A ver, yo me quiero referir, Rodrigo, primero al tema de las acusaciones constitucionales. Yo creo que en este periodo, sin lugar
a ninguna duda, es donde más acusaciones constitucionales se han ejercido. Yo creo que en algún minuto se empieza a desnaturalizar la figura de las acusaciones constitucionales. Estamos prácticamente todas las semanas con alguna acusación constitucional nueva. Entonces, a ver, todas las administraciones tienen aciertos, tienen errores. Pare, usted es muy joven, muy joven. Cuando usted no había nacido, entre el 70 y el 73, la cantidad de acusaciones eran tremendas. Eran más. Ya. No, yo nací en el 84, así que no alcancé a vivirlo. Y en ese sentido, Rodrigo, yo creo que lo que hay que hacer es dejar gobernar de alguna manera. No puede ser que todas las semanas tengamos situaciones de acusaciones constitucionales, muchas de las cuales terminan sin ningún resultado. Ahora, en el caso en concreto, hay que destacar algo que pasa un poquito colado, y es que el ministro Mañalich, o el exministro Mañalich, no hace uso de una facultad que es la cuestión previa. La mayoría, cuando uno analiza la totalidad de las acusaciones constitucionales desde el 90 hasta la fecha, la mayoría se desecha en el trámite de la acusación previa, vale decir, en la forma. Y él dijo, mire, ¿sabes que yo no quiero desestimar esto en la forma, quiero ir a discutir inmediatamente el fondo? Y fue algo que llamó mucho la atención. Y fue a los combos al tiro. Y ahí tenemos este resultado, donde incluso una mayor cantidad de diputados rechazan la acusación. Y el resultado es el que tenemos al día de hoy. Pero yo quiero entrar a un tema más de fondo. Yo creo que primero nadie estaba preparado en ningún país del mundo, ni ninguna autoridad, para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo. Nadie, absolutamente nadie. Hemos visto como los países más ricos, más desarrollados del mundo, lo han pasado pésimo. Y yo creo que el ministro Mañalich, o el exministro, en su calidad de tal, tuvo errores y aciertos. Pero yo creo que hay algo que nadie puede dudar, que puso todo de su parte. Todos sabemos del estado de salud de él. Fue algo dado a conocer públicamente. Y claro, ahí uno puede tener una opinión si se equivocó o acertó en determinada decisión. Pero cuando también veamos casos, veamos lo que pasa en Argentina. Pues todos decían, no, Argentina es espectacular, no tiene ningún contagiado. Y mira lo que pasa el día de hoy en el caso argentino, Rodrigo. La cuarentena más larga del mundo y ahora tienen una gran cantidad de contagiados, mucho más que nosotros. Entonces, no todo es tan malo. Y por eso creo que... Me quedo ahí. Okay. Pero mire, si hiciéramos un paralelo entre las acusaciones constitucionales de los diputados del presidente y las acusaciones del Consejo Municipal Achar, andaríamos más o menos por ahí. Mejor no hablemos de eso. Don Carlos Mannen. Ya habló. No, creí que iba a decir algo más. Te apagó el micrófono. No, Rodrigo, en esos casos hay antecedentes incluso que emite la Contraloría General de la República y envía un informe a la Fiscalía, al Servicio de Impuesto Interno, a la Defensoría de la Niñez. O sea, y hay una serie... Era para pincharle una chirigota. Doctor Basáez. Aquí la gente piensa que hubo un acuerdo político mayor y simplemente se salvó al exministro Mañalich de esta acusación constitucional por una razón muy simple. Yo creo que alguna vez lo dije, es inconducente cargarle todas las culpas al ministro Mañalich porque esta fue una determinación del Estado chileno, que él representaba porque es el ministro de Salud y por lo tanto tiene que operativizar el manejo de una pandemia. Y por lo tanto, centrar las culpas exclusivamente en él era inconducente, producto de que la responsabilidad aquí es del Estado, desde el presidente pasando por todos sus ministros, porque todos funcionaron de acuerdo a la estrategia que el país señaló. Yo lo que quiero decir es que los países que escogieron este sistema de inmunidad por rebaño, que fueron Reino Unido, Nueva York en su momento, Brasil, mostraron lo que provoca este tipo de estrategia y muchos de ellos tuvieron que retroceder y avanzar hacia cuarentenas más efectivas. Nosotros siempre dijimos desde un principio que lo que había que hacer era cuarentena total más testeos masivos. Ninguna de las dos por separado iba a tener resultados y es lo que le pasó a Argentina. Argentina hizo cuarentena pero no testeó, entonces nunca supo dónde estaba el virus y cuando liberó a las personas del confinamiento se produjo el desastre que todos conocemos. Pero yo vuelvo a insistir, creo que hay que esperar que esta pandemia se estabilice, termine, analizar cómo fue el comportamiento o el manejo de la pandemia. Hay que recordar que siempre desde un principio hubo un desacuerdo entre las autoridades y los colegios científicos,
y por lo tanto en algún momento vamos a tener que analizar lo que se hizo acá, cuáles fueron los efectos, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, de manera de corregir, porque esta no es la última pandemia que vamos a vivir, probablemente puedan haber otros virus y el país debe estar mejor preparado. Ahora, nosotros estuvimos al menos 3 meses de saber lo que ocurría en el mundo para prepararnos mejor. Y específicamente en la comuna de Quilpué no hemos caído nunca en cuarentena porque nosotros empezamos a hacer trazabilidad desde el primer caso que tuvimos. La primera persona que ingresó positiva a la comuna de Quilpué significó un aislamiento de 120 personas. Trazamos desde el principio porque esa era la estrategia que había que usar. Testeos, trazabilidad y aislamiento. Y eso debió haber sido desde el principio. Entonces, las críticas al manejo de la pandemia van a ser posteriores. Hay que recordar también, ¿y por qué digo que es una responsabilidad del Estado? Porque el cambio de ministro no significó necesariamente un cambio de la estrategia. Lo que cambió fue la estrategia comunicacional, pero la estrategia de fondo del Estado respecto a la pandemia se mantuvo. Y eso es lo que finalmente va a haber que analizar seriamente, no con una mirada política, sino con una mirada de cómo el país, en situaciones posteriores que pueden perfectamente ocurrir, va a enfrentar de mejor manera estas agresiones sanitarias que producen tanto daño a las personas, a la economía y al país en general. Okay. Camila Flores. Rodrigo, estaba leyendo ahora la prensa, me llega un diario que llega por las tardes todos los días, y ahí varios penalistas, por lo que alcancé a leer rápidamente, coincidían en que es muy difícil, prácticamente imposible, de que al exministro Mañalich se le pueda finalmente configurar algún tipo de delito. Esto en dicho en palabras de expertos penalistas, porque como se ha dicho, o sea, acá más que nada el juicio político y donde se basó principalmente tenía que ver con que supuestamente el exministro habría ocultado datos y falseado datos, más que con el manejo mismo de la estrategia de la pandemia. Ya esto quedó muy claro en la discusión misma, particularmente de la diputada que fue la que interpeló de cierto modo al ministro en la acusación. Entonces, ellos mismos señalan desde ya que más allá de que se conozca parcialmente los correos electrónicos, no va a haber la posibilidad jurídica de sustentar que el exministro haya cometido algún delito. Dicho eso, mira, acá finalmente, y esto hay que entenderlo y de transmitir a la gente cómo son las cosas, este es un juicio político, y lo que estaba detrás de esto netamente son intereses políticos. Ya acá, como se ha dicho anteriormente, en sede penal se podrá investigar qué es lo que está ocurriendo por un lado, donde se desestima bastante, al parecer, digamos, las acciones que podrían emprenderse. En sede civil será otra cosa, pero este es un juicio político, y al exministro... Camila, es cortito, a la gente común no le queda claro, inclusive, ¿por qué no checar los chats? ¿Cuál es el problema de eso? Que hay gatos encerrados en checar los chats. ¿Por qué no checar los chats? Si al final uno entiende de que bueno, es decir, lo que ha pasado aquí es lo que le pasaría a cualquiera que se enfrenta con un monstruo tan grande. Mira, Rodrigo, yo de ahí vuelvo al punto anterior, pero yo conversé de esto con el ministro París, que es un ministro súper afable y que yo debo agradecer que siempre está disponible, aunque sea a las 12 de la noche, a mí siempre me ha contestado el teléfono y yo le preguntaba más o menos lo mismo que me decías tú. Y él me explicaba de que de verdad en algunos correos electrónicos, y que por lo mismo la Corte Suprema finalmente decide que eso no se entregue al Ministerio Público, habían cosas comprometidas que eran delicadas, ya que podían haber comprometido efectivamente la seguridad de nuestro país, la seguridad de la nación. Y esos son los que la Corte finalmente excluye de conocimiento del Ministerio Público, que tiene que ver con estrategias, que tienen que ver con varias cosas de cooperación, incluso con otros países, cuando llegaban determinados insumos para la pandemia a Chile. Bueno, dicho eso, y que está bien, así también parece que es refrendado por la Corte, y yo tiendo a creer que es lo correcto. Yo lo que creo acá, Rodrigo, es que a Mañalich la izquierda nunca lo quiso. Apenas Mañalich fue nombrado ministro de Salud, la izquierda lo comenzó a torpedear. Por su carácter, por su forma, porque nunca se dio a las críticas. Oye, si lo criticaban incluso porque venía de la clínica Las Condes. O sea, a Mañalich le han dicho de todo, y hubo también por parte de los medios de comunicación una campaña también bien dura en contra del ministro, y esto hay que, y él los enfrentaba también duramente. Quizás eso generó más problemas. Mire, yo creo que, Camila, que no solamente a la de izquierda, sé de varios de la derecha
que Sí. recibieron puñetes, digamos, por parte de él en términos... Y eso fue, Rodrigo, ¿puedo hacer un punto ahí? Y eso era un tema, porque se creía que incluso muchos de esos diputados de Chile Vamos Ok. que tuvieron Así, algún problema claro. podían haber votado Ok. distinto, Ok. pero no ocurrió. Matías Mundaca. Mira, lo que queda claro aquí es que la acusación es política, pero claro, pues, si la responsabilidad que se le imputa a Mañalich es política. Nadie ha dicho que ha cometido delitos o que es responsable civilmente o administrativamente. Básicamente es un tema político y que consiste en sancionarlo con 5 años de inhabilidad para ejercer cualquier cargo político. Esa es la sanción que existe detrás de las acusaciones constitucionales. Porque él ya no era ministro, por lo tanto su cargo no estaba en juego. Lo que se hizo ahí fue básicamente un juicio político. Y sobre el juicio político pueden haber muchos antecedentes. Yo concuerdo con la Camila en términos de que efectivamente probablemente en información sobre el manejo de los datos todavía había un buen espacio para poder investigar ese tema, porque claramente no está completamente demostrado esa situación. Será el Ministerio Público en definitiva el que dará en definitiva un pronunciamiento total o definitivo si es que llega a formalizar el ministro, por ejemplo, por alguna de las razones. Lo cierto es que la Corte Suprema balanceó entre lo que es el interés de la investigación penal y las garantías que tienen las personas que pueden verse afectadas por la liberación de estos correos electrónicos. Siempre uno tiene que tener presente esa circunstancia. Para eso existen los tribunales, la Corte Suprema resolvió de una determinada manera, tenemos que acatarlo porque así corresponde y ver en definitiva dónde va a terminar esto. Si el ministro Mañalich ya se salvó de una, se podrá salvar de la penal, probablemente se pueda salvar, y después veremos qué pasa con la responsabilidad civil del Estado en el manejo de la pandemia. Así que yo, desde esa perspectiva, y vuelvo a decir, desde mi punto de vista solamente de los requisitos políticos que se podían cumplir respecto a esa acusación, le habría votado favorablemente y no me habría abstenido, ni tampoco habría ido al baño a la hora que se votaba. Ok, Carlos Bannen. Carlos Bannen. A ver, yo quiero aquí ir a 2 puntos. Primero, que lo tocó tangencialmente Matías, en cuanto a la consecuencia del juicio político. Y aquí también tenemos, cuando uno empieza a echar a andar la memoria, hay casos emblemáticos. La consecuencia del juicio político es que la persona no se puede desempeñar en un cargo público por 5 años. Y aquí se nos vienen 2 casos emblemáticos a la mente. Primero el de Yasna Proboste, que pasaron esos 5 años y después terminó siendo senadora al día de hoy. Y hay otros casos como, por ejemplo, también el de Harald Beyer y ahora más cercano el del exministro Chadwick. Ahora, eso es, como bien dice Matías, solamente responsabilidad política, que trae aparejada esa sanción de no ejercer cargos públicos. Y ahora lo que queda abierto es lo que decía Camila, que es una responsabilidad distinta, que es una responsabilidad penal, que va más bien a buscar una pena privativa de libertad. Y ahí serán la Fiscalía, a través de los querellantes, los que tendrán que demostrar, y la defensa tendrá que aportar lo necesario para determinar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad penal. En el caso del exministro Mañalich, ¿yo sabes cuál creo que era el mayor conflicto? Yo creo que nadie dudaba de su capacidad técnica, de su capacidad profesional. Y esto yo lo conversé con muchas personas, me decían, lo que pasa es que a veces no es tan simpático y de repente tenía unos dichos que eran poco acertados. Y salían estos memes y salían una serie de cosas. Y yo creo que ahí estuvo el talón de Aquiles. Aquí hay algo muy importante, que es cómo uno comunica las cosas. Y yo creo que el ministro Mañalich, siendo muy competente desde el punto de vista profesional, no era muy bueno desde el punto de vista comunicacional. Todos nos acordamos algunos dichos, ahí que si el virus mutaba y se transformaba en buena persona, hay un par de dichos más, pero yo creo que ese fue el conflicto, el conflicto que tuvo él. Y como bien decía el doctor Basáez, al día de hoy ya hemos avanzado en esta pandemia, ya sabemos de una mejor manera cómo actuar, y yo lo que sí quiero aprovechar, Rodrigo, en este minutito, es aprovechar también... ¡Ya se me fue! Tenemos que ir a una pausa, Carlos, los tiempos son breves, pero en realidad mucha gente decía que era como un elefante custodiando una cristalería, pero era potente el doctor Mañalich. Vamos a ir a una pausa, señora Flores, señor Mundaca, señor Basáez, la pausa es breve, y ya volvemos, estamos en Cita Regional.
Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy día estamos con la diputada Camila Flores, con el abogado Matías Mundaca, con el concejal Carlos Fanning, con el doctor Luis Basáez. Quiero que entremos en esta parte, en el cita regional, a conversar sobre la votación del 25. Votación en la cual se va a definir apruebo o rechazo a cambiar la Constitución y además quiero que haya una convención constitucional o una convención mixta. Camila Flores. Bueno, Rodrigo, yo lo he hecho públicamente, yo he llamado a votar rechazo y he llamado a votar rechazo por varias razones. Bueno, y porque yo creo que es bueno y creo que es mejor y más responsable que gane el rechazo. Primero, Rodrigo, porque yo creo que nuestro país no resiste 2 años más de incertidumbre, 2 años a lo menos, porque bueno, la constituyente, la asamblea es soberana y puede incluso terminar cambiando los plazos y las reglas del juego y decir, bueno, no nos vamos a tomar 2 años, nos vamos a tomar 4, 6, 8, en fin. Yo creo que nuestro país no resiste más incertidumbre laboral, social, en fin, con toda esta polarización que tenemos en Chile. Yo creo que nuestro país no puede construirse a partir de una hoja en blanco. Yo creo que en Chile efectivamente hay cosas muy buenas, somos el país más próspero de nuestra región, y pretender que Chile se va a refundar y va a partir, ¿cierto?, a contar del 25 y van a hacer otro Chile, desde cero, borrando todo lo bueno, me parece que es absolutamente incorrecto. Ni siquiera en la Constitución del 80 se hizo eso, porque la Constitución del 80 tomó mucho de la Constitución del año 25. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener las cosas positivas y bueno, si hay que hacer modificaciones, modernizaciones a la actual Constitución, que se hagan, pero no partiendo de una hoja en blanco. Yo creo que es fundamental, Rodrigo, por otro lado, en ningún caso pretender ceder todos nuestros derechos, porque al partir desde una hoja en blanco partimos de cero, entregamos todos nuestros derechos. El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho a propiedad, la separación de los poderes del Estado, la autonomía del Banco Central, en fin, hay tantos temas que son fundamentales y que van a quedar entregados unos pocos. Y que además los que están por el apruebo le mienten a la gente, porque dicen esto de la Constitución, usted la va a escribir usted, señora Juanita, don Pedrito, el panadero, el zapatero, y eso es mentira, porque aquí los que van a ir de constituyentes son los mismos políticos de siempre. No son las personas, no es el pueblo, no son los ciudadanos, son los mismos políticos que llevan décadas, de décadas, viviendo a costa de la política, ¿ya? Y que ahora quieren volver nuevamente, ¿cierto?, con esta nueva Constitución. Yo, además, Rodrigo, pucha, me quedé con Olimpuras. Pero... Oiga, Camila, hay que tener cuidado, palabras sacan palabras, hay que ver el fútbol, cómo meten los goles. Usted también es política. Sí, tengo 2 años y medio en esto, soy política, me encanta el servicio público, pero no he vivido toda mi vida de esto, Rodrigo. Yo creo que uno tiene que también ir cediendo los espacios a las nuevas generaciones y no que sea lo mismo de siempre. Matías Mundaca. Bueno, escuchando a Camila me provoca una gran preocupación lo que ella manifiesta, porque en primer término trata lo que estamos con el aprobado de mentiroso. Nosotros no le hemos mentido a nadie. Así es. Nosotros tratamos de hacer la política en términos de ser propositivos y de aprobar una nueva constitución y una convención constitucional. Pero no es cierto que haya aquí una incertidumbre, no es cierto que se vaya a partir de una hoja en blanco. La modificación constitucional que todos respetamos y que votamos, ¿no es verdad?, claramente dice que hay límites. La Constitución no puede arrasar con los derechos fundamentales que están reconocidos en los tratados internacionales, con las sentencias firmes y ejecutoriadas, con el Estado de Derecho y el carácter de República Democrática de Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y tiene un plazo determinado. La Convención Constitucional no puede otorgarse plazo propio. Si eso está absolutamente cerrado y bien amarrado en la Ley 21.200. Así que aquí no hay temor ni a una hoja en blanco, ni a una pasada de rosca de los convencionales o constituyentes, porque claramente hay controles. Y les voy a decir algo más. Perdón. ¿Usted no ha visto la franja, señor Mundaca? No, yo no veo la franja. Perdón, no ha visto la franja. Usted dice nosotros. Ahora, escúcheme la pregunta. Usted dice nosotros, entonces yo entiendo que son todos los que aparecen en la franja diciendo apruebo. Y hay señores que dicen, mire, por el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, eso está en la Constitución. Es decir, por el derecho a elegir nosotros, si los parlamentarios son electos, o sea, la forma de inducir de ambas franjas es maquiavélica. Continúe, señor Mundaca.
Gracias, don Rodrigo. Entonces, hay controles también dentro de la Convención Constitucional. Cuando hay problemas sobre el procedimiento y de la manera de interpretar la ley, esto no lo va a hacer la propia Convención Constitucional. No es que la Convención Constitucional de un día para otro diga, no, nos vamos a quedar aquí 3 años y vamos a seguir discutiendo lo que nosotros queramos. No es así. Hay un reclamo a la Corte Suprema. La Corte Suprema se va a pronunciar sobre la diferencia que existe en la Convención Constitucional. Así que esto no está dejado una hoja en blanco ni que cada uno va a hacer lo que quiera. No, si el orden también es necesario en una democracia. El orden lo marcarán las mayorías, pero hay que ser ordenado, pues no hay que respetar las bases institucionales que tenemos, que son las que están en la ley 21.200. Si no, vamos a volver a hacer una constitución sin legitimidad. Hay que respetar las normas porque las normas son expresión de las mayorías. Por lo tanto, yo no tengo ningún temor a votar apruebo ni a votar convención constitucional. Ok, don Carlos Van. A ver, yo creo que aquí hay que partir con algo básico, pero que generalmente no se dice cuando uno discute este tema. Uno toma su postura y se cierra en su postura, y yo creo que aquí lo principal es decir que cualquiera de las dos opciones son súper válidas, pero que hay que entrar al tema más de fondo. Y yo creo que lo principal, Rodrigo, es llamar a votar, que las personas concurran a votar, que digan cuál es su postura. Necesitamos que una gran mayoría de chilenos, de chilenas se pronuncie, que vaya a las urnas, que es lo que nos estamos jugando acá, independientemente de nuestras legítimas diferencias. Nos estamos jugando el Chile de los próximos años, quizás de los próximos 30 años. Eso es lo que está en juego. Así que aquí hacer el llamado y aprovechar esta vitrina de que los jóvenes, los adultos, vayan a votar. Al día de hoy se da una situación bien particular. En las propias familias de uno, a veces uno dice apruebo, otro dice rechazo, todos conocemos amigos que están en una o en otra postura, entonces al final siento que como que nos empieza a dividir. Y yo creo que aquí todas las posiciones son súper legítimas. Ahora, entro al plano personal. Cuando nosotros empezamos a hablar de esta nueva constitución, o de esta eventual nueva constitución, tiene un origen en un movimiento social. ¿Qué es lo que quería ese movimiento social? Quería mejoras en salud, quería mejoras en educación, quería mejoras en vivienda, etc. ¿Qué pasó? Y todos hablamos con personas a diario. Siento que en algún minuto nos alejamos de eso. Y al día de hoy el debate es nueva constitución, no nueva constitución, pero lo que la gente quería, lo que la gente pedía, en algún minuto como que se fue diluyendo. Y se fue perdiendo eso que la gente gritó con mucha fuerza. En mi caso particular, creo que claramente todos estos cambios se podrían lograr con modificaciones legales. A mí, en lo personal, no me gusta mucho la figura de la hoja en blanco. Creo que estos cambios se podrían haber logrado de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más consensuada. Aquí quizás que faltó en algún minuto, y yo sé que los parlamentarios tienen la mejor disposición de haber conversado entre el Ejecutivo, los parlamentarios y lograr los cambios que la gente quería. Ok, doctor Basáez. A ver, partir diciendo que yo llamo a votar por apruebo y convención constitucional de partida. Segundo, decir que no sé por qué se enredan tanto. Yo, efectivamente, como dice Carlos Banner, esto partió con el llamado estallido social. Y eso puso encima de la mesa la discusión constitucional. Y en ese periodo de estallido social, si ustedes recuerdan, hubo muchas personas que se reunieron a través de cabildos abiertos, que fueron muy bien evaluados por los parlamentarios, porque ahí estuvo la opinión de las personas y estuvo escrito lo que se quería, y muchos participaron de aquello, y además tuvieron fe en lo que las personas podían decidir respecto del país. Entonces aquí lo que se está haciendo, efectivamente hay dos posturas, y hay un llamado a la ciudadanía para que se pronuncie a través del plebiscito y podamos definir cuál es el camino que tenemos que seguir y qué es lo que la mayoría de la gente quiere, y es la función también de las autoridades de conducir el país por donde las personas así lo quieren, debidamente informadas. Y por lo tanto el llamado es a lo siguiente. Durante mucho tiempo las constituciones han sido hechas en nuestro país por pocas personas. Pocas personas han definido las reglas del juego de donde se debe mover la mayoría de la gente. Y hoy día lo que se está pidiendo es muy simple: pronúnciense para saber si es
la mayoría de las personas, a través de los constituyentes, la que pueda definir un nuevo rumbo. Y el que no lo quiera, simplemente tiene que votar rechazo. Pero yo creo que esta es una tremenda oportunidad para que las personas, independiente de cómo finalmente quede constituida esta convención constitucional, que a mí me parece que va a ser constituida por personas como corresponde, con adecuada formación, así lo espero, para poder construir una nueva constitución que nos rija por los próximos años. Y a eso no hay que tenerle miedo, tampoco hay que tenerle miedo a la gente. Si nosotros representamos a la gente, la gente es la que pide de nosotros. ¿Quién le tiene miedo a la gente, por favor? A ver, pero de todas maneras, hay una parte en la campaña de la prueba que dice, no la Constitución de Guzmán, sino que la Constitución de todos los Guzmanes, los Pérez, los González, los González. Pero la Constitución ahora lo van a elegir, acuérdese, los Minami, los Longueira, van a volver ellos, los Escalona, los Larraín, ellos van a volver. No. La gente va a decidir, Rodrigo, eso es lo relevante. Si la gente quiere que sigamos con las mismas personas que estamos, la gente que lo va a decidir. Pero hay que preguntarle. No, tú no puedes empezar a imponerle a la gente las cosas. Pero si a los parlamentarios también nos eligen, pues doctor, yo estoy en mi cargo por voto. A nosotros los parlamentarios, Rodrigo Gracia, también nos elige la gente, y a los alcaldes y a los concejales, y aquí no vivimos en una dictadura, en democracia, y todos los que tenemos votos representamos determinadas sensibilidades de nuestra sociedad. Eso es la democracia, eso es precisamente. Camila, supongamos de que ganara la prueba, o supongamos que estuviéramos discutiendo modificaciones a la Constitución. Una de las cosas que la gente se ocupa, le preocupa, por ejemplo, son los temas del agua, o que la gente no tiene tan claro de qué se trata. Otro de los temas es el tema de la subsidiariedad del Estado. Sí. Pero hay un tema que yo creo que es más importante, que es la forma de elegir el sistema presidencial que tenemos. Porque a lo mejor si lo que la gente quería que se fueran todos, ustedes se habrían ido para la casa si hubiéramos un sistema y habrían elegido en un congreso de nuevo, por ejemplo. Como se hace en otros países, sí. Estoy de acuerdo, Rodrigo. Sí. A ver, primero, antes de entrar a eso, quisiera precisar algunas cosas. Recibí hace pocos días atrás un informe del Tribunal Constitucional que señala que nuestra Constitución política ha tenido hasta la fecha 257 modificaciones. Un estudio de la Universidad de los Andes que salió hace 15 o 20 días atrás señala que la actual Constitución contiene solamente un 30% de las normas originales redactadas el año 80. Solo un 30%. El resto 70% son todas modificaciones, son todas normativas nuevas. Dentro de estas 257, consideremos que una de ellas, la más próxima, fue con el retiro de los fondos de pensiones, ¿cierto? Entonces, cuando algunos dicen que la Constitución de Pinochet, la Constitución del 80, mentira. El expresidente Ricardo Lagos hizo muchas de estas modificaciones el año 2005 y la actual Constitución lleva la firma de él. No el general Pinochet, lleva la firma del expresidente Lagos, de Francisco Vidal, de doña Yesna Proboste, de don Nicolás Izaguirre, que me tocó el otro día estar en un matinal con él muy simpático, pero que se hagan responsables de lo que no hicieron en los casi 30 años que gobernaron. Entonces, hoy día nos dicen que van a solucionar todos los problemas de Chile, que todos vamos a ser millonarios, felices, en fin, y que este país se va a reescribir de nuevo porque vamos a tener nueva constitución y va a resolverlo todo, pero cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo, porque gobernaron décadas, Rodrigo, no lo hicieron. Entonces, ahora efectivamente, como tú dices, una de las discusiones que ha estado más centrada, pero probablemente para nosotros los políticos, ha sido efectivamente en nuestro sistema presidencial. Si tenemos que tener una modificación en torno a esto, si debe ser un sistema semipresidencial, por ejemplo, donde se le da la posibilidad, como tú bien señalas, incluso el presidente de la República dice, chao, todos estos parlamentarios de fuera, adelantamos las elecciones y elegimos un parlamento nuevo. ¿Eso se puede? Por supuesto que yo creo que es sensato de cierto modo quizás pensarlo. Pero hay otros que dicen que tengamos un Congreso unicameral, a lo cual yo me opongo tajantemente, porque tú te imaginas lo que sería, Rodrigo, si ya hoy día la calidad del Parlamento en general es mala, pero en el Senado todavía queda un poco más de cordura, hay más experiencia, hay personas que son más ponderadas y razonables, pero ¿te imaginas tener una sola cámara, donde no hay una cámara que revise muchas veces las barbaridades que salen de la otra cámara? Sería terrible. Ahí derechamente sí que tendríamos que darle la posibilidad al presidente para que pueda cambiar el Congreso cuantas veces quiera, porque yo estoy segura que sería una debacle. Entonces, bueno, después sigo. Camila, usted me deja botando
como hay gente que la ama y gente que la odia y viceversa, diría, en una cámara, como, claro, tendríamos a la Camila Vallejo y a la Camila Flores. No, entonces, Claro, eso es lo que usted que está representan diciendo. dos sensibilidades distintas. Dos mujeres bonitas que piensan totalmente distinto. Don Matías Mundaca. Bueno, mira, a lo mejor es cierto lo que dice la Camila en términos de que hay un 30% de las normas que todavía sobreviven a la Constitución de Pinochet, de la dictadura. Pero esas son las más importantes, que son los quórums. Los altos quórums para modificar la Constitución son las que todavía se mantienen. Y ella hace Perdón, Matías, perdóneme. Matemática pura, ¿quién más alto? ¿2/3 o 3/5? 2/3. 2/3. Pues bien, hay muchísimas, y usted lo sabe, modificaciones que se pueden hacer con 3/5 ahora, y no necesitan los 2/3 que va a ser mayor. Bueno, lo cierto es que hay grandes bonos establecidos y es difícil alcanzarlos, sean los 2/3, sean los 3/5. Gracias a Dios. Y por eso es que el retiro del 10% que dice Camila que está tan orgullosa, yo no sé si ella votó que sí o que no. En contra. Ya, bien. Entonces, lo cierto es que el 10% se hizo a través de una disposición transitoria, porque como no se podía modificar la Constitución, ¿no es cierto?, se hizo a través de una disposición transitoria que requería menos mayoría. Eso demuestra que la Constitución no sirve. Tampoco sirvió para que la gente estuviera más protegida por el CERNAC frente a los abusos del retail y del gran comercio de este país, porque cuando se logró aprobar una legislación en la misma Cámara de Diputados donde está la Camila, ¿no es verdad? ¿Qué se le ocurrió a la derecha? Se recurrió entonces ir al Tribunal Constitucional y le sacaron los dientes al CERNAC. Entonces tampoco sirve la Constitución política de la República actual. De manera que claramente estamos en una situación en que efectivamente la Constitución no dio el ancho y hay que convenir de manera democrática, civilizada y dialogada, ¿no es cierto?, una nueva estructura jurídica, ¿no es cierto?, para la Constitución de este país. Nadie va a arrasar con el otro, ninguna persona va a imponerse sobre la otra de manera absoluta. Yo creo que esta es una situación que se resuelve de una manera pacífica. Se refirieron recién al estallido social. Efectivamente, hay un estallido social y hay una situación compleja que se resolvió civilizadamente a través de un llamado a plebiscito para cambiar la Constitución. No nos movamos de eso, no descalifiquemos ese camino, porque ese es un camino de paz, es un camino de votos, no es un camino de violencia, ni de balas, ni de incendios. Por lo tanto, lo que yo llamo en este último programa que vamos a tener antes del plebiscito, a concurrir el día 25 con tranquilidad, con paz, con tranquilidad y con paciencia, votemos, yo voy a votar a prueba y espero que muchos de nuestros televidentes también así lo hagan. Carlos Bannen. A ver, lo primero, Rodrigo, acá es que yo creo que, y aquí concuerdo con el doctor Basáez, hay que esperar los resultados y el resultado que sea, le guste a uno o no le gusta, se debe respetar. Todos aquellos que creemos en la democracia tenemos que seguir ese camino, ese sendero. Y no se debe tener de ninguna forma miedo al resultado, que es lo que decía Camila. Yo creo que aquí todos estamos dispuestos y vamos a aceptar el resultado, sea el que nos guste o sea el que no nos guste. Pero también hay que ir sacando un poco de mito. Cuando uno escucha ciertos comentarios, se estableciera como que la Constitución fuera la madre de todos los males. Y la verdad es que tampoco es así. La Constitución lo que hace es fijar un ordenamiento general que después se va detallando en leyes y después más detallado todavía en reglamentos. Entonces, aquí hay que tener también cuidado con la expectativa que se va generando. Porque si nos ponemos en el escenario, ya, ganó el apruebo, hay nueva Constitución, y resulta que la gente se da cuenta que esa nueva Constitución no va a solucionar los problemas que tenía, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces hay que ser súper cuidadoso con esto. Y de ahí, bueno, si se da ese escenario, podemos discutir un poco lo que decía Camila. Vamos a tener un sistema presidencial o más presidencialista, vamos a tener un sistema más parlamentarista, algunos hablan incluso de un sistema federal. Pero yo quiero detenerme en un detalle. En los procesos de cambio de constitución, cuando uno los que puede observar que han sucedido en este último tiempo, ¿sabes qué es lo que pasa, Rodrigo? Se mantiene en su gran mayoría el contenido de la constitución anterior. Son pequeños detalles que van cambiando. Algunos de los que tú mencionabas, el tema del derecho de propiedad sobre el agua, el principio de subsidiariedad, que yo creo que son los puntos en conflicto. Pero en una constitución va a estar sí o sí contemplado el tema de los derechos o garantías fundamentales.
va a estar sí o sí contemplado la estructura del Estado, cuáles son las facultades de la Cámara de Diputados. Yo también ahí en ese sentido concuerdo con Camila, yo creo que debe ser bicameral y no unicameral, debe haber una suerte de revisión. Pero en el fondo, lo que va a cambiar van a ser pequeños detalles, después nos vamos a encontrar con una constitución que va a ser en su gran mayoría parecida a la que está. Eso. Dios lo oiga. Doctor Banen. Doctor Banen, está bien. Doctor Basáez, Banen. le cambiaste el nombre. Porque ya he molestado mucho ahora. Doctor Basáez, doctor Banen. Excelente, no son las cosas. Pero mira, yo creo, a ver, Camila es muy simpática y muy agradable para conversar con ella, pero de repente se pone como muy odiosa con el tema de ponerle, ¿cómo se llama?, al apruebo condiciones que no le son propias. Nadie ha dicho que la gente quiere ser millonaria o que quiere tener grandes sueños. Como alguna vez hubo un candidato por ahí que ofrecía que todos iban a tener un Porsche. No es eso lo que la gente quiere. La gente quiere generar un nuevo sistema porque entiende que el actual no le ha resuelto sus problemas. Si va por el territorio, se da cuenta de la triste realidad de muchas personas. Yo hoy día estuvimos apoyando a las familias que están en situación de postrados, como lo conoce la mayoría de la gente, o de inmovilizados severos, a los que no les ha llegado ninguna ayuda y lo han pasado súper mal en esta época. Algunos se dieron cuenta de cómo era la situación general del país a propósito de la pandemia. Muchos que tenían emprendimientos cayeron a cero y no tuvieron grandes ayudas, como decía Carlos Banen en su momento, el FOGAPE tampoco fue un apoyo a las pymes. Entonces lo que quiere la gente básicamente es sentarse a discutir un sistema nuevo, una probabilidad de tener cosas diferentes, no de que me puedan resolver mi problema y transformarme yo en millonario, sino que al menos las cosas básicas me van a resolver de mejor manera. En salud, por ejemplo, hoy día en la atención primaria le entregan 6.700 pesos mensuales para entregarle todo tipo de atenciones, alimentos, medicamentos, atención médica, atención de enfermería, y todos entienden que con 6.700 pesos es imposible otorgar todas las necesidades que la población tiene. Entonces tenemos que reordenar un poco el país de tal manera de generarle condiciones básicas de maneras de vivir a la mayor cantidad de personas posible en nuestro país. Y me devuelvo al tema anterior. Fíjate que lo que se discutía respecto del ministro Mañalich era que él tenía una conducta de patrón de fondo. Si alguna vez ustedes recuerdan ese episodio en que alguien lo increpó y él dijo, ustedes no saben el blindaje que yo tengo, a mí no me va a pasar nada. Y no pasó nada. Esas cosas tenemos que irlas terminando en este país y avanzar en el respeto, la credibilidad y el cariño por las personas. Muchas gracias, doctor Basáez, el patrón de Quilpué, el doctor Mañalich de Quilpué. Camila Flores, digamos, la peleadora, digamos, del Parlamento. Abogado Mundaca, el demócrata cristiano, no sé si muy de izquierda o muy de, no sé qué, lo demócrata cristiano. Don Carlos Banen, concejal. Para mí es un gusto conversar con ustedes. Yo creo que la gente ha hecho una muy buena conversación interesante, entretenida. Su minuto final, Camila Flores. Bueno, yo primero decir, Rodrigo, que yo amo mi país, amo nuestra patria, que se ha construido entre todos, entre la izquierda, la derecha, el centro. Yo no creo que este país o que esta constitución nos sirva, como se ha dicho aquí anteriormente, o que seamos el peor país del mundo. Yo creo que Chile ha permitido que muchas familias salgan adelante, que sus hijos puedan educarse, ir a la universidad. Muchos que venimos de mucho esfuerzo, que es el caso mío, con familia de clase media y que hemos logrado salir adelante y lograr cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Eso se da en un país porque tenemos igualdad de oportunidades, porque podemos ir cumpliendo nuestras metas. Y para esto nuestra constitución política ha sido fundamental. Constitución política que le está permitiendo a todos los que están acá con estas reglas del juego, el doctor Basáez que quiere ser alcalde, Matías no sé qué querrá hacer, pero seguramente candidato a algo, Carlos candidato a alcalde, si Dios quiere, por Valparaíso, con estas reglas, con esta actual constitución. Muchas gracias. Don Matías Mundaca. Bueno, yo llamado solamente a votar en conciencia, con tranquilidad, el 25, por una nueva constitución que consagre un Estado social y democrático de derecho.
social, porque garantice derechos sociales efectivamente, y no el que paga más obtiene más, sino que todos deben contribuir de manera proporcional a sus ingresos. Que no tengamos más educación selectiva pagada, ni salud pagada electiva. Puede subsistir, por cierto, pero lo principal tiene que asumirlo el Estado. Esas tres cosas son las que me interesan: previsión social, salud y educación. Eso es para mí el eje central de una nueva Constitución, y para eso tenemos que ir a votar el 25, con mucha tranquilidad. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero hacer un llamado, Rodrigo, ahora en el entendido que salimos de la cuarentena, un llamado a la precaución, a la prevención y al autocuidado. A seguir utilizando mascarillas, a lavarse las manos, a mantener el distanciamiento social. Hemos visto como otras comunas que han salido de cuarentena han vuelto a la misma. Así que aquí no es por el hecho de que hayamos avanzado a la fase 2 de que estemos ok, pensando principalmente en Viña del Mar y Valparaíso, sino que debemos seguir cuidándonos porque el coronavirus lamentablemente nos va a acompañar un par de meses más. Muchas gracias. Doctor Basáez. Bien, hoy 16 de octubre, Día del Profesor, quiero mandarle un tremendo saludo a los profesores y profesoras de nuestro país que durante este periodo de pandemia han sido forzados a cambiar su ritmo académico, generando innovación, plataformas, pero le han llevado la educación tan necesaria a nuestros niños y niñas del país. Así que por una educación más equitativa, voto apruebo y convención constitucional. Muchas gracias, doctor Basáez, diputada Flores, Matías Mundaca, Carlos Banner. En este día del profesor que lograron también me siento muy honrado de alguna vez fui profesor del Liceo Comercial de Quilpué. Usted no lo sabía, doctor, y dice que hace mucho tiempo, y creo de que no hay labor más importante que ser profesor. Y lo mejor que hay que tratar de enseñar es que la gente debe aprender a respetarse. Esa es la labor de enseñanza de los profesores. Respetémonos en Chile, vayamos a votar el día 25. Cualquier cosa, A, B o C, pero usted tiene que ir y expresarse. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias a ustedes.